Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, luego que le rogó que la apartara de tierra un poco, luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que acudieran a ayudarnos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y así mismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta bendita palabra que acabamos de leer. Tu palabra se va a predicar. Mira las personas que van a escuchar a través de la radio, que van a estar conectados también a través del internet. Señor, que esta palabra traiga una bendición a cada persona que lo va a oír. Señor, hay un despertamiento de la fe en la persona que va a oír esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos el aplauso a nuestro Dios. El Señor es real. ¿Cuántos creen que el Señor es real? El tema de hoy es: Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, iglesia. Dios te va a sorprender, hermano. Dios te va a sorprender en estos días que quedan del año. Dios te va a sorprender. Yo no sé de qué manera Dios te va a sorprender, pero Dios constantemente nos sorprende a cada uno de nosotros. Nos sorprende porque el obrar de Dios es continuo. El obrar de Dios es continuo, Dios continuo. Todos los días hay una sorpresa para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y una de esas sorpresas es que tú amaneces vivo y respiras. Y puedes alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso es este tema que traemos hoy, hermano. Dios sorprendió a Pedro. 2 veces lo sorprendió aquí. Fue algo impactante lo que el Señor hizo con estos hombres. Él los sorprendió a ellos. El primer versículo dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba a la orilla del lago. Hasta mañana les hablé que estos lagos tienen una cantidad de nombres. Está el lago de Genesaret, está el lago de Tiberiades también, que viene siendo casi igual el mismo lago. Está el mar de Galilea, que también está en la misma costa. Entonces, el Señor dice que estaba allí en el lago de Genesaret. ¿Estaba quién? Jesús. Y yo le digo, cuando llega Jesús, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Si Jesús está en su vida, algo tiene que estar haciendo Jesús en usted. Porque nuestro Dios no se le ha terminado el poder de Dios está activo. El poder de Dios sigue activo. Y ahí se presentó el Señor en ese lago. Primera sorpresa. Ahí no estaban esperando a Jesucristo. En ese lugar nadie estaba esperando a Jesús. Los pescadores no estaban esperando a Jesús. Pero el Señor de repente apareció en el lago de Genesaret. Cuando la gente lo ve, inmediatamente hay un despertar. Es importante que en nosotros haya un despertar del Espíritu Santo. Si usted no lo despierta a Jesús, si usted no lo despierta el Espíritu Santo, entonces ¿qué te va a despertar? Inmediatamente la gente despertó. Dice que la gente se agolpaba sobre él. ¿Sabe lo que significa esa palabra?
que la gente corra y se eche sobre Jesús. Ahorita cuesta para que la gente se acerque al Señor. El pastor tiene que tratar de tener un imán para ver si atrae las personas. Los imanes atraen las cosas metálicas. Y traemos, hermanos, tiene que traerlos como con un imán para ver si viene a la reunión. Pero dice, el gentío se agolpaba sobre él. Esa palabra sobre él, eso llama la atención, que la gente quería tocar a Jesús, que la gente quería estar cerca de Jesús. Llegó Jesús, Jesús vio un despertamiento espiritual allí en el lago de Nazaret. Y la Biblia dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. La palabra que traía Jesús era un mensaje diferente. No era el mensaje que ellos estaban acostumbrados a oír por los escribas y los fariseos. El mensaje de Jesús era una palabra de autoridad, dice la Biblia, que él predicaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas eran maestros, ellos estaban pendientes de las tildes, de las comas, de las jotas y tantas cosas. Pero la palabra que traía Jesús era muy diferente, que cuando la gente la oía, esa palabra era que la gente se impactaba tanto y era una palabra que los llenaba. La palabra de Dios llena. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios te llena. Si usted no lo llena la palabra, algo está pasando en nosotros. Y dice que la gente se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Eso significa hambre por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa gente necesitaba la palabra. Ellos querían oír la palabra, un mensaje diferente. Llegó el maestro de los maestros, llegó Jesús. Y donde llega Jesús hay una revolución poderosa del Espíritu Santo. Inmediatamente el Señor dice que cuando ve todas estas cosas, la gente se agolpa, oye la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban en la orilla. El Señor le puso el ojo a dos barcas que estaban allí cerca de la orilla. Le puso el ojo a esas barcas. Y le estamos hablando de que la primera sorpresa de Pedro es que el Señor iba a escoger la barca de él. Yo no sé cómo te va a sorprender Dios a ti. Aleluya. Y los que nos están oyendo a través de las redes, a través de la radio, no sé cómo Dios te va a sorprender. Pero Pedro jamás pensaba que Jesús iba a venir allí al lago de Nazaret y que iba a escoger su barca. Iba a escoger su barca. Por eso el tema es, Dios te va a sorprender. Escogió la barca de Pedro, un hombre que andaba desanimado porque había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Aunque la Biblia no especifica, a lo mejor Pedro tendría unos compromisos, no hallaba cómo cumplir los compromisos que tenía. Y ahí el Señor escogió la barca de él. Vio dos barcas. ¿Por qué no escogió la otra barca de los compañeros? Escogió la barca de Pedro. Dios tenía un propósito con Pedro, como la tiene con usted. Dios tiene un propósito con usted que está aquí en esta noche. Y Dios tiene un propósito con todas las personas que nos están oyendo y los que están viendo. Dios tiene un propósito. Entonces vio dos barcas que estaban en la orilla. Habían otras barcas que también estaban allí, pero él está viendo dos barcas. Y cuando el Señor se queda contemplando a alguien, es porque le va a dar algo. Es porque el Señor lo va a utilizar para algo. Es porque el Señor tiene un propósito con esa persona. Se quedó mirando al Señor de esa barca. Y él sabía que allí en esa barca había un hombre triste. Había un hombre desanimado. Había un hombre que había trabajado toda la noche, y no había pescado absolutamente nada. Y el Señor miró a esa barca. Vio dos barcas, pero yo quiero esa barca, dijo el Señor. Yo quiero esa barca. Y dice la palabra aquí, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de las barcas. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Su trabajo, lavar las redes. Cuando se está trabajando con las redes se ensucian. Y las redes hay que hacerles mantenimiento. Las redes hay que lavarlas y después de lavadas se recogen otra vez para volverlas a utilizar. Hay una palabra que está en 2 de Timoteo
En el capítulo 2, vamos al capítulo 2, hay algo ahí que quiero darles también. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Hay una cosa que dijo el mismo apóstol Pablo. Hay cosas que tienen que ser quitadas en nosotros para que el Señor nos use, para que el Señor nos utilice. Aleluya. Segundo de Timoteo, capítulo 2. La lectura está del versículo 15 en adelante, creo que está por versículo 21. Dice, pero en una casa grande no tan solamente hay utensilios de oro, también hay de plata, hay de madera y hay de barro. Hay de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero la Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. ¿Ah? Por ahí lo tienen. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pedro estaba lavando las redes, porque tenían que limpiarlas para volverlas a utilizar nuevamente en la pesca. Y yo le digo algo, hay que limpiarse y hay que dejarse lavar. Hay que dejarse de curar por el Señor. Si quieres que Dios te use, si quieres que Dios te utilice, si quieres que Dios te honre, el secreto está aquí, limpiarse. Limpiarse. La Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, en el temor del Señor. Entonces, si una persona quiere ser usada, usted no va a usar un vaso sucio. Cuando usted va a beber agua, ¿qué es lo que hace usted primero? Lo lleva al fregadero, trata de curarlo inmediatamente, de lavarlo, y ve si quedó algo sucio ahí, lo lava, lo bota y luego lo va a utilizar para usted beber el agua limpia. Lo mismo hace Dios, y eso era lo que estaba haciendo Pedro, que es lo que Pedro había bajado de la barca y estaba lavando la red, pero el Señor estaba viendo la barca de Pedro y estaba viendo lo que Pedro también estaba haciendo. Yo creo que el Señor dijo que este es el hombre que yo necesito. Esta es la barca que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que prestarle la barca al Señor. Vamos a prestarle lo que tenemos a Dios. Usted quiere ser bendecido por el Señor, suéltese en las manos de Dios. A veces el Señor nos pone en unos aprietos, como puso a los discípulos cuando los envió a una aldea que estaba enfrente. Cuando el Señor iba camino a Jerusalén, le dijo: van a conseguir una asna amarrada con un pollito. Vayan y los desatan, me lo traen. Si alguien le pregunta por qué hacen desatando el pollito, la palabra era: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. No le niegue nada al Señor. El Señor a nosotros nos pone a prueba en cada momento. Por eso es que la vida ministerial es una vida de desprendimiento hacia Él. A veces tenemos que desprendernos de las cosas que usted necesita. No, yo no necesitaba esto para esto, pero llegó algo más urgente y hay que desprenderse para eso. Hay que desprenderse para eso. Entonces, la palabra lo dice claramente. Tenemos que estar dispuestos a darnos para Él. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Mire, y esto fue tremendo. Se necesitan hombres de fe. ¿Usted cree que esos discípulos del Señor eran hombres de fe? Aunque fallaban muchas veces, pero fueron. Llegaron a desatar el burro. ¿Sabe qué es tremendo? Dime si el dueño del sol que es un machete. Ahorita pues, le puede salir con una pistola, le puede inmediatamente. Y le dije: ¡epa! ¿Qué hacen ustedes desatando el pollito? Esa es una palabra de autoridad. Y ellos le dijeron conforme el Señor les dijo, porque el Señor los necesita y luego los devolverá. Bueno, si está el Señor, llévenselo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, un burro que nadie había montado. A veces tenemos que darle a Dios unas cosas que no hemos usado nosotros y tenemos que dársela a Él, porque Él la necesita. Pero después de eso, el Señor nos va a devolver no tan solamente esa, muchas más de lo que nosotros nos damos. Muchas más de lo que nosotros hemos dado, Dios nos va a devolver eso. La palabra es: Dios se los va a devolver.
Lo siento que el Señor utilizó ese burro fue famoso. En ese año fue que entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén con una entrada triunfal tremendamente, ¿verdad? De ahí, hasta ahí se conoce la historia del burro, pero ese burro fue devuelto a su dueño. Mire, ¿usted cree que no era un privilegio para el dueño de ese asno? Dios mío, este asno fue en donde entró Jesús a Jerusalén. Para Pedro iba a ser algo impactante, que cuantas veces Pedro veía la lancha, allá el barco, aquí fue donde predicó mi Señor Jesucristo. Esto fue la plataforma para Jesús. Nosotros tenemos que desprendernos, tenemos que prestarles cosas. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, los pescadores habían descendido de ellas y lavaban las redes. Ya sabemos lo que tenemos que hacer si queremos que Dios nos utilice. Número uno, hay que limpiarse. Hay que limpiarse. Tenemos que ser vasos limpios para Él. Vasos que el Señor quiere usar. Mire lo que dice el otro versículo. Lavaban las redes. Sus hombres estaban allí a lo mejor comentando: oye, no fue mal hoy. La cosa estuvo mala. Perdimos muchas cosas, ¿verdad? Estaban quizás comentando Pedro con los maridos de él. Pero Jesús lo estaba viendo. Pero Jesús había mirado su barca. Y yo le digo algo: Dios está mirando tu defensa, Dios está viendo tu nevera, Dios está viendo tu escaparate que no tiene ropa, Dios está viendo tu closet que no tiene zapatos, Dios está viendo, Dios mío, te hace falta algo, este no tiene roto. Y cuando Dios te ve es porque Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y esta fue una sorpresa tremenda para Pedro. Y dice la palabra: y entró en una de aquellas barcas, porque es que nuestro Señor no le pide permiso a nadie. ¿Ah? Ahorita se habla de libre albedrío. Es una palabra que no está en la Biblia. Es una palabra que no es algo que se ha adaptado. Es una palabra porque no lo consigue el libre albedrío. Dios no le pide permiso a nadie. Porque él es Dios, Él hace como Él quiere. Nosotros lo que tenemos es que obedecerle a Él. El Señor no le dijo: Pedro, dice que se metió en la barca. Le llegó el Señor y se metió en la barca. No lo que dice el versículo. Entró en una de aquellas barcas. Entró Jesús. Se metió el Señor en la barca. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere meterse en tu casa, tú que estás allí escuchando este mensaje. Si el Señor se mete en tu casa va a ser transformada por el poder maravilloso de nuestro Dios. Tu casa representa tu barca, representa tu familia, ¿verdad? Tu barca representa la empresa que tú tienes, ¿verdad? Tu barca representa todo lo que tú posees. Si el Señor se mete en tu barca, en tu casa, en tu empresa, el Señor te va a sorprender con cosas gloriosas. Va a ser el Señor. Y ahí se metió el Señor en la barca de Pedro. Y luego que Pedro diría: ¿y es que a dónde vendrá? Gloria al Señor. ¿Ah? Entró Jesús en aquella barca, la cual era de Simón, y el Señor le dio una orden. Nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer las órdenes del Señor. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? A veces hay cosas sencillas, que usted las ve sencillitas y que piensa que no tienen importancia, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas que pareciera que no tuvieran importancia. Lo que dice en el libro de Zacarías, que muchos desprecian el tiempo de las pequeñeces. Menosprecian algo porque es pequeño. No, yo no le doy importancia a eso. Yo pensaba que... Y resulta que para Dios es algo muy grande. Hay que darle valor. Hay que darle valor a la palabra, ¿verdad? El Señor le dio una orden a Pedro. Él se metió en la barca. Le dio una orden. Por eso le estoy hablando. Dios te va a sorprender. Pedro lo sorprendió al Señor cuando el Señor se metió en su barca. El Señor no te sorprendió a ti cuando creíste en el Señor. Él me sorprendió a mí hace 41 años. El Señor me sorprendió a mí, ¿verdad?
cuando estaba enfermo, desahuciado por la ciencia médica. El Señor me sorprendió a mí. Se metió en mi barca, se metió en mi cuerpo, el Señor. Y hizo el milagro, hizo la sanidad. Cuando tú creíste en el Señor se metió en tu vida. Ya el Señor está metido en tu vida. Ahora lo que necesitamos es que Él dé la orden. Cuando tienes que bogar por aquí, cuando tienes que bogar por allá, cuando el Señor te dice busca profundidad. Y estamos en un tiempo de buscar profundidad del Señor, de ahondar un poquito más en las cosas del Señor. Tenemos que ahondar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Boga a mar adentro. Primero iba a predicar al Señor. Y otra cosa que hizo el Señor, se sentó en la barca. Son detalles que están aquí. Se metió al Señor, se sentó en la barca y de la barca estaba enseñando a la multitud. El Señor estaba predicando el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de la vida eterna. Jesús estaba sentado en la barca. A veces criticamos, ahorita hay muchos pastores que predican sentados. Bueno, hay uno que predica sentado y dice que predica 10 veces un domingo. Está cansado. Gloria al Señor. Pero aquí el Señor, ¿cómo le estaba haciendo Jesús? Sentado. La gente estaba en la playa. Él estaba allí en la barca de Pedro y él estaba predicando a la gente. Porque ¿sabe por qué? La brisa se llevaba la voz y la gente recibía la palabra que él dijo. Allí estaba el Señor utilizando la barca de Pedro. Dice, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco. Primeramente que la apartara de tierra un poco, luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor estaba usando la barca como una plataforma para predicarle a la multitud, hablarle a la multitud. Nosotros usamos las tarimas cuando hacemos campaña. Colocamos la tarima, ponemos allí los equipos de sonido, hacemos un espectáculo, como dijo Pablo, nosotros somos espectáculo al mundo, porque es un espectáculo verdaderamente al mundo, donde estamos orando y cantando y adorando al Señor, cantando alabanza, y de repente predicamos la palabra, somos espectáculo al mundo, gloria al Señor. Y la palabra dice aquí, miren lo que dice aquí, cuando Jesús terminó de hablar. Cuando Jesús terminó de hablar, ahí fue donde vino una palabra para Pedro. Por eso le digo, número uno, el Señor se introdujo en la barca de Pedro, lo sorprendió el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, para sus adentros, su autoestima, ¿cómo era que pensaba Pedro? Yo soy un hombre pecador, yo no tengo esperanza, yo no valgo la pena, yo lo que soy es un humilde pescador. Y de acuerdo al temperamento de Pedro tenía un temperamento muy fuerte. Era ese tipo de persona como actuaba Pedro, violento. Y por eso es algo tan tremendo que para el Señor no hay acepción de personas. Porque hay gente que piensa, mire, ¿qué va a meterse el Señor en mi vida? Si yo soy un borracho, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo practico esto, ¿qué se va a interesar el Señor en mí? Yo le digo algo en esta noche, el Señor está interesado en usted, porque por ese propósito vino Cristo del cielo. Con ese propósito, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor está muy interesado en cada uno de nosotros. Y por eso, después cuando el Señor termina la palabra, termina de predicar, cuando terminó de hablar, ahí fue donde vino la palabra para Simón. Una palabra para él personal. La gente nos dice, mire, yo creo que Dios me dio una palabra hoy. Y a veces por el recibimiento de espíritu, Dios da una palabra. Una vez vino un pastor de allá a Bupaca, me recuerdo que había un clamor, a mí estaba recién llegado a este punto fijo. Eso fue allí en la calle Comercio, en ese colegio ahí. Y hubo un clamor. Yo debo recordar a los hermanos que fuimos a ese clamor. Era un clamor. Trajeron al hermano Aquilín. Fue una administración de la palabra. Yo le di una palabra al pastor Ure, ¿saben allí? Pero está viendo el cumplimiento de esa palabra. Y dijo un pastor para sus adentros, Señor, tú no tienes algo para mí. Y inmediatamente vino el rema de Dios y el Espíritu Santo le dijo, aquí hay un hombre que dice que si Dios no tiene algo para él,
Porque es que Dios te descubre. Gloria al nombre del Señor. Dios te descubre. Aún no está la palabra en la boca tuya y ya Dios lo sabe todo, dice el profeta Isaías. Entonces dice aquí, vino la palabra para Pedro personal. Él era el dueño de la barca. Por eso le digo que cuando usted se da para Jesús, nosotros dependemos de Dios. Nosotros no dependemos del gobierno. Nosotros dependemos del cielo. Esto es el tremendo del ministerio. Uno depende de Dios. Depende directamente de Dios. Esto sí es tremendo, hermano, depender de Dios, vivir por fe. Vivir por fe es algo impactante. Ahí fue donde vino la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Una palabra, una orden. Boga mar adentro. ¿Y qué le dijo al Señor? Terminó la palabra. Hago mar adentro. Echad vuestras redes para pescar. Ahí la expresión dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe por qué te estoy hablando de que Dios te va a sorprender? Porque los pescadores saben que de día no se pesca. Es verdad, hermano Leví, pocos pescadores usted los ven el día echando la red. Siempre la pesca que se hace ¿cuándo? De noche. Siempre los pescadores andan de noche. Porque de noche es que se pesca, ¿verdad, hermano David? De noche es que hay más posibilidades de pescar, que hay más productos. Y aquí es la sorpresa de Pedro, para Pedro, que le dice el Señor: boga para adentro y vas a preparar las redes porque vas a pescar. Esto es una sorpresa, esto es algo nuevo para Pedro. Mire, usted cree que para Pedro no cogió ese pensamiento. Esto sí es verdad. No trabajamos toda la noche, no pescamos nada y en el día menos. En la orilla de la playa, que va a llegar esa hora, nada. Los peces siempre están en lo profundo. Pero ¿sabe quién estaba hablando con Pedro? El que creó los peces. ¿Cuántas gracias a Dios? ¿Sabe quién estaba hablando con Pedro? El que le dio la orden a los peces que se multiplicaran, ¿verdad? En la creación estaba nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que actuar por la fe. Estoy hablando de fe. Ahorita cuando comencé a hablar, le dije que el ministerio es por la fe. La salvación es por fe. Todo lo que usted hace, lo hace por la fe. Y Pedro tuvo que aferrarse a la palabra que el Señor le dijo. Y nosotros le digo algo en esta tarde. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra que nuestro Dios nos ha dicho aquí en las Sagradas Escrituras. Y también esa palabra que constantemente Dios te ha dado. Yo sé que hay gente que está caminando aquí por la palabra que Dios le dio a ese día. Dios le dio una palabra. Y por eso aquí Pedro tiene que hacer un acto de fe. Boga mar adentro, ¿verdad? Echa vuestras redes para pescar. Hay que creer esto. Tenemos que estar dispuestos a creer algo que se sale de lo normal. Gloria a Dios. Volviendo al tema de la pesca, todos saben que de noche que es mejor. La gente va en las tardes, es echar la red por allí en la orilla, siempre en la tarde. Duran por ahí hasta las 9 de la noche, tratan de traer algo. Y ahí era temprano. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace como Él quiere. Y aquí dice la palabra: respondió Simón. Aquí está, se da de cuenta: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿verdad? Es lo que él está hablando. Toda la noche hemos estado trabajando. Son preguntas que usted se hace aquí, en su mente, porque a veces hay cosas que se salen de lo normal. Cosas sorprendentes hay aquí en la palabra de Dios. Él dice: toda la noche hemos estado pescando. No sabemos qué hora era, si era el mediodía. Porque el Señor llegó en la mañana. La gente se aglomera, es temprano, están por allí casi hasta el mediodía, que sabe que los pescadores están llegando a la orilla, a la costa. Y aquí el Señor le dice a Pedro: respondió Simón, le dijo: maestro, todas las noches hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra, ¿se da de cuenta? En tu palabra echaré la red. Llegó el tiempo que usted tiene que usar la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué palabras está hablando usted?
Siempre estamos hablando palabras negativas. Siempre andamos sacando cuentas como Felipe, calculando los gastos, calculando todo. Pero Dios nos sorprende, hermano. Dios nos sorprende cada momento, ¿verdad? A veces usted cuando va a comprar lo primero que, ay Dios mío, algunos se llevan una lista, lo sacan por allí y andan multiplicando a cómo amaneció hoy. Pero una cosa le digo, por eso es que Felipe era un gran calculador, matemático, hermano. Ese hombre era contabilista, porque cuando el Señor le dijo que alimentaran 5,000 hombres, dijo 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno coma un poco, ¿verdad? Era un hombre que rápidamente sacaba cuenta. Pero yo le digo algo, cuando nosotros vamos apoyados en una palabra que nos da el Señor, esa palabra va a tener respuesta, va a tener cumplimiento. Por eso es que Él dice, en tu palabra echaré la red. Vamos a echar la red con la palabra que Dios nos ha dado. Y yo le digo, al mediodía, una pesca milagrosa. Por eso le digo, Dios te va a sorprender. Aleluya, Dios te va a sorprender. Cuando terminó, dice aquí, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, tu Dios está esperando de que tú hagas algo. Cuando lo hicieron, hay gente que Dios vive dándole palabras y nunca hace lo que Dios le dice. Nunca dice, no, mire, Dios le haga una palabra y nunca hace lo que Dios le dijo. Y por eso no ve resultado. Y vive quejándose todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no tenemos que ser negativos, hermano. Nosotros somos personas de fe. Y la fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí, en este recinto, en este templo, esto es una cuestión de fe. Porque cuando nosotros empezamos aquí, no teníamos nada. Gloria al Señor, no había nada. Y la gente cuando entra aquí a este lugar se sorprende. Y la gente piensa que aquí se congregan todos los empresarios de Punta Caldón para mantener esto aquí como está. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, mucha gente piensa que el hermano tiene gente de dinero. ¿No ve cómo está ese templo? Dentro ya vino uno. A mí me dijeron que usted tenía de todo aquí. Me dijo uno. Gloria al Señor. Pero ¿sabe por qué se ve esto? Por fe. Por fe. Le hemos creído a Dios. Hemos creído la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro? En tu palabra échale la red. Llegó el momento de accionar. Nosotros tenemos que accionar, hermano. La fe, sin obra, es una fe muerta. Eso fue lo que hizo Pedro. Por eso le digo, Dios te va a sorprender. Dice esta palabra aquí, boga para adentro, acá respondió Simón. Cuando lo hicieron, versículo 6. Cuando nosotros cambiemos de actitud, cuando nosotros cambiemos de nuestra manera de actuar, es que vamos a ver los resultados. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Cuando lo hicieron, ocurrió el milagro. Por eso la palabra es otra sorpresa para Pedro. Primero, que el Señor se metió en la barca de él. Número 2, ahora aquí hay otra sorpresa para él aquí. Entonces le digo, Dios te va a sorprender. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. A pleno mediodía, cuando para todas las personas era imposible tener una pesca milagrosa en ese tiempo. Y yo le digo, en este tiempo de pandemia van a ocurrir cosas gloriosas. En este tiempo de pandemia, cuando nosotros andamos pensando desesperados, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No nos preocupemos, que Dios tiene todo, ya Dios lo tiene todo preparado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Cuando lo hicieron, ahí estaba el milagro. Eso salieron. Entonces sabe que cuando hay eso es una cosa de peces, lo que saben de pescado. Eso comienzan a salir, hermano, pescado y pescado. Algunos historiadores dicen que Dios le dio una orden a los peces y le dijo, métase en las redes, y esos peces se metieron en las redes. Y yo le digo algo, Dios le va a dar una orden, yo no sé a quién le va a dar una orden. Así como le dijo a Elías cuando le dijo, yo le he dado orden, una ayuda que te alimente. Cuando Dios no había hablado con la ayuda, había descendido nuestro Señor allá saliendo de Sidón a comerciar con la ayuda, lo dijo, yo he dado una orden. Las órdenes salen del Tribunal Supremo Celestial, y cuando Dios da una orden, esa orden se va a ejecutar. Dios nos va a sorprender. Dios parece cosas de loco.
Cuando le dijo, yo he dado una orden a la viuda que te sostenga. Si Dios no había hablado con la viuda, la palabra la llevaba el mismo Elías. El mismo Elías es el que llevaba la palabra. Por eso es que la Biblia dice, cree en Jehová y estaré seguro. Cree a sus profetas y seréis prosperados. A veces hay gente que le cree más a un profeta de afuera que el profeta que tiene aquí partiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la palabra que ahí hubo una pesca milagrosa, pleno mediodía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo milagro hizo el Señor. Mire, cuando Dios hace un milagro, la bendición fue para Pedro, pero Pedro no se quedó con la bendición para él nada más. Él llamó a los compañeros que estaban en los otros barcos. Mire, el milagro va a ocurrir tan tremendo que usted va a tener que decirle a otras personas que vengan también a recibirlo, de lo que usted ha recibido. Usted es algo impactante lo que el Señor hizo aquí con Pedro. Llenaron ambas barcas. Viendo esto, Simón, aquí donde Simón Pedro cayó de rodillas. Esto es algo impactante para él. Él reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cayó, ¿cómo cayó Pedro? De rodillas ante Jesús. ¿Quién no va a caer de rodillas cuando Dios te sorprenda, hermano? Yo le digo, ahí donde ese lugar donde Dios quiere vernos a nosotros, de rodillas. Como el himno que se pone allí en la hora de la oración, de rodillas mejor. Cuando estamos de rodillas ante el Señor, nos humillamos ante Él. Cayó de rodillas, coge la palabra de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Mire, Dios sorprende. A veces usted se impacta cuando Dios le da una palabra a una persona que nadie lo quiere en el barrio. Esto es algo impactante. Que usted sepa que esa persona es la persona más dañada que hay. A la persona que más le tiene miedo a la gente. Y resulta que Dios le da una palabra a esa persona. Y Dios le da una palabra tan linda. Y Dios mío, ¿por qué el Señor le habla a ese tipo de esa manera? Dios es un Dios misericordioso. Y Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Yo soy un hombre pecador, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Número uno, que Jesús escogió mi barca. Número dos, que yo lo tuve aquí cerquita mío. Cerquita aquí con el Señor. Ahora, mire esta bendición. Una pesca milagrosa. El hombre estaba impactado, hombre pecador. Pero aquí está la otra palabra de Jesús. Dice, por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Puede ser que cuando Dios hace maravilla, la iglesia entra en otra dimensión espiritual. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que se manifieste con señales, prodigios y milagros. Gloria al Señor. Dice esta palabra, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí lo vuelve a sorprender el Señor. Que el Señor lo escoja a él para un ministerio. Un hombre usted sabe cómo era el temperamento, recordando la palabra que les di ahorita. Temperamento fuerte de Pedro. Y el Señor le dice que desde ahora él iba a ejercer otra función. Ya no iba a pescar más. Iba a ser pescador de hombres. Iba a ser pescador de hombres. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 1, Dios le dijo, yo voy a hacer que usted sea pescadores de hombres. Dios es el que te va a formar, hermano. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, esta es una escuela para aprender. Esto es una escuela de aprendizaje. Aquí aprendemos constantemente. Aquí el Señor nos enseña. El Señor duró 3 años y medio enseñándonos a ellos. Después que el Señor se dio por nosotros en la cruz del Calvario, ascendió al cielo, y en Hechos capítulo 1 dice que el Señor se despidió de ellos, los mandó al aposento alto, ahí durando 10 días encerrados en oración y ayuno, pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Después que descendió el Espíritu Santo sobre esos 120, que entre ellos estaba Pedro, ¿quiénes eran los que estaban ejerciendo el ministerio después del derramamiento del Espíritu Santo? Pedro y Juan. Y fue algo tan importante que el primer mensaje que predicó Pedro se convirtieron 3.000 personas.
Dios le dijo, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Hay que dejarse formar por el Señor. Pero todo este impacto, ¿dónde comenzó? Cuando el Señor se metió en la barca. Desde que cuando el Señor se mete en nuestra barca, ahí comienza Dios a trabajar en nosotros y a formarnos y a guiarnos. Después nos quita esas funciones y nos pone a hacer otra. Y aquí vemos, hermano, de que el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Predicó un segundo mensaje, se entregaron 5,000. Ya eran 8,000 personas que se formó una iglesia primitiva bajo este avivamiento del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios se cumple cuando nosotros verdaderamente creemos lo que Dios nos dice. Y ya después eran decisiones constantemente. Era tan tremenda la unción que recibía este hombre que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y por eso el Señor le dijo, no temas, no tengas temor, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron a hacer. Dejaron esas barcas, ahí está eso, repártense, nos vamos. Esto es algo impactante lo que vimos. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios te va a sorprender lo que te. Y yo sé que Dios está sorprendiendo a muchas personas. Vamos a orar por un milagro poderoso en estos días que quedan del año, hermano. Hoy estamos aquí a 22, ¿verdad? Estamos a 22 de noviembre.